siempre al revés, o sea que la señal de control, si acá va directa, en el otro debería ir negada. Lo podemos tomar de antes del inversor o podemos agarrar esta misma señal de control y la negamos. Entonces, fíjense, cuando acá haya un 1, acá va a haber 0, acá va a haber 1 y entonces el dato se puede leer. ¿Ven? A ver si nos ponemos de acuerdo en una cosa nomás. Estamos de acuerdo que estos van a dejar circular lo que tiene el cable azul hacia afuera o lo que tiene el cable, digamos, lo que tiene el cable de datos hacia el cable naranja. ¿Está bien? Depende de cómo esté. Si tiene un 1, va desde afuera para adentro, y si tiene un 0, acá, ¿no es cierto? Acá, va a ir desde el azul hacia afuera. Porque si acá hay un 0, esto es un 1, y va del azul hacia afuera. Es decir que esta línea va a ser una entrada o va a ser una salida, dependiendo de cómo esté esta línea. Y esa línea la estamos manejando con el read write. ¿Está bien? Profe, Sí. entre el read write y el dato está ahí negado. ¿Acá? No, el de abajo. No, eso. No. No lo voy a dibujar, vamos a ponerlo así. Yo por ahí remarco y al final confundo. ¿Estamos? Entonces, el dato o va a venir a los biestables por el cable naranja o va a venir del cable azul de los biestables hacia el exterior. Y decido la direccionalidad de esto, de la circulación del dato, la decido con read write. Está claro, esta patita, si está en 1, va a dejar que el dato salga. Y si está en 0, va a dejar que el dato se presente en la entrada y se pueda escribir. Eso entonces ya me permite sacar esto y poner un único cable que al principio, yo estoy seguro que a usted le va a pasar, a mí fue pasado, al principio incomoda, porque uno dice, no, pero ¿cómo? O sea, yo mando datos, ¿cómo voy a recibir por el mismo cable que mando? Bueno, ya van a ver que el microprocesador implementa algo parecido a esto y va a permitir que haya transferencia sin colisión, sin, digamos, problema de que se choquen, y va a poder cambiar la circulación del dato en un sentido y en otro. ¿Se entiende entonces lo que tendríamos adentro de la memoria? La señal de read-write sería la señal de esta control, el dato bidireccional, porque puede entrar o salir, y el va de direccional. Esa sería la base. Una pregunta, la llave de tercer estado, si la patita que habilita está abierta, ¿la tomamos con 0? No habría que dejar la patita de la habilita abierta. Eso va a depender de la tecnología, cómo queda. Suelen considerarlo un 1 en la entrada, suelen considerar. Así que yo entiendo que por seguridad los sistemas están hechos de manera tal que en el caso, digamos por defecto, tenderían a ir al modo seguro. En este caso sería que esté en tercer estado. O sea, si la patita queda al aire, que quede en tercer estado. Pero no debería quedar al aire, porque... Pero, por ejemplo, yo quiero decir, si la entrada read-write está abierto... si esto... Claro, por ejemplo, ninguna de las dos estaría... no, si está abierto, o va a estar en 1, o va a estar en 0, o va a estar... Posiblemente, cuando uno deja abierto una pata al aire, una pata digital, le entra ruido. El ruido de línea, normalmente, de 50 Hz. Entra como una señal, como si fuera una onda cuadrada, digamos, de 50 Hz. Eso es lo típico que se mete en una pata abierta, en un circuito digital. Sobre todo cuando está en un lugar donde hay líneas eléctricas. En ese caso, lo que te va a estar pasando es que se te va a estar escribiendo en cualquier lado el dato. Normalmente esto va a ir conectado como corresponde una vez que uno lo implementa, y en el equipo no hay lugar a patita suelta, digamos. Profe, la señal del dato para que se pueda leer está siempre activada.
Hay una cosita más que ya agregué en otra filmina más, que es un chip select. Un chip select, o sea, a esta patita, acá, al buffer de salida, podemos poner una AND para que funcione esto con un chip select. O sea, si el chip select está sería así. Creo que estaba puesto ahí. Si el chip select está en 0, entonces permite ser habilitado y permite ser leído. Y si el chip select está en 1, no permite ser leído. O sea, le falta una patita más de control a esto que está acá, retro, le faltaría el chip select también. En la filmina está como se pondría. Y es para que te permita leer y escribir en caso que esté activado o que quede desconectado totalmente en caso de que esté desactivado. Bueno, estos que son biestables tipo D, bien podrían ser registros, ¿sí? Esto podría ser un registro. Vamos a imaginar que esto fuera un registro de por ejemplo 8 entradas, 8 salidas, 8 entradas D y 8 salidas Q y la patita de habilitación. Entonces cuando la habilitación se da, todo el byte completo se escribe en el registro y cuando no, bueno, no se escribe. O sea, esto, si uno lo reemplaza, por ejemplo, por un registro de 8 bits, va a ser capaz de almacenar un dato que ya no va a ser de un bit, sino que va a ser 8, por ejemplo, n en general, 8 bits de salida, estos son 8 buffer biestables, 8 buffer tercer estado. En lugar de dibujar los 8 buffer tercer estado, cada uno con su patita, se dibuja uno solo, con la patita de habilitación, y se le pone ahí la línea que indica la cantidad que hay. No es una sola compuerta, son 8 compuertas, ¿se entiende? Son 8 compuertas. Entonces, si bien el dibujo por simplicidad uno lo pone así, ahí tienen que acordarse que si se ven 8 cables de entrada y 8 cables de salida, es que hay 8 compuertas. La señal de control es la misma para las 8. Esta es una sola, ¿se entiende? O sea, el decodificador sigue siendo igual que recién. Porque las señales de control van a ser las mismas. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora en lugar de escribir de a un bit, escribe un grupo de bits en simultáneo. Las entradas de datos y las salidas de datos son las que se multiplican. Pero las señales de control son las mismas. Esta compuerta AND sería una sola, o sea, por cada biestable, etc. Sería una memoria ya de 4 bytes, por ejemplo. Bueno, obviamente para memorias más grandes van a ser decodificadores más grandes. Nomás comentar un detalle, quiero agregar que cuando tenemos, póngale, memorias bastante grandes, pongámosle, o sea, 1 megabyte por decir, sería 20 bits de entrada en el decodificador y 2 a la 20 líneas de salida. ¿Está bien? 2 a la 20 líneas de salida, así en este arreglo, digamos, lineal, me daría una pastilla larguísima y delgadita. Y normalmente los chips son cuadraditos. Entonces la solución es utilizar un sistema matricial. Es decir, las líneas de datos de dirección, pongámosle 10 líneas de dirección acá, vamos a poner 3 y 3, es lo más chiquitito. Esto me daría 8, esto me daría 8. Fíjense, 3 líneas allí de decodificador y otras 3 acá. Este decodificador daría 8 salidas y este decodificador 8 salidas. Se entrecruzan y en cada posición, en cada cruce iría algo como una
compuerta AND, y entonces allí recién accede al biestable. O sea, la compuerta AND, ahí falta la read-write, obviamente. Que la línea de read-write hay que distribuirla por todos los biestables. Sería una AND de 3 entradas, digamos. O si quieren, perdonen, vamos a buscarlo así. Esto es lo que teníamos de antes. El biestable con su entrada de habilitación, la compuerta AND. Esta es la del read-write, que va a ser común a todos. Y cada cruce llevaría una compuerta AND. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea entonces? Cuando yo escriba cualquier combinación de 6 bits, solamente una línea de estas, una columna y una fila, van a tener unos y las demás van a estar todas en 0. Entonces solamente donde está ese cruce, esa compuerta AND va a dar un 1 y habilita. ¿Por qué se hace esto? Un tema de geometría, digamos, pensar para ocupar el silicio de la manera más apropiada, ¿está bien? Porque si no, como les digo, si fuera todo así a lo largo sería imposible, digamos, o muy difícil, que todas las celdas, digamos, todos los biestables estén armados en el silicio, uno arriba del otro, así, a lo largo, y tratar de distribuir las líneas de datos y de control y todo a través de toda esa tira, digamos. En cambio, así es como que se ocupa toda la superficie, digamos, de silicio, de una manera mejor. Bueno, dicho esto, empezaremos a ver el micro. Sistema de cómputo programable de la unidad 3. Perdón, unidad 4. Lo que hemos visto hasta ahora, en sistemas digitales han sido los circuitos, primero los combinacionales, que no tenían la capacidad de almacenar ni de memorizar, sino que siempre respondían de la misma manera ante un conjunto de entradas a una salida. Con los circuitos combinacionales se pueden hacer algunos controles. Uno puede implementar algún tipo de sistema de control, por ejemplo, ante una cierta combinación de condiciones de entrada, activar ciertas salidas. Eso uno puede utilizar eso para hacer un sistema de control, eventualmente para alguna planta industrial. Con los sistemas secuenciales, mejor todavía, porque como se es capaz de memorizar secuencias, la secuencia de ingreso de las variables, uno puede generar trenes de pulsos, puede contar tiempo, puede hacer más cosas con los sistemas secuenciales. Pero si uno se queda nada más con los sistemas secuenciales y los combinacionales, resolver automatismos sería muy complejo. Se hacía antes lógica de cableada o lógica de relés, se armaban sistemas secuenciales y combinacionales para resolver problemas de control. Y en realidad todavía hay, con la aparición de la lógica programable en los años 70, en realidad apareció, pero ahora está ya en auge otra vez. Hay toda una rama donde todavía hay sistemas que se resuelven con lógica cableada, como quien dice. Sin embargo, lo que más ha preponderado ha sido los sistemas programables. El sistema programable, ustedes lo usan todo el tiempo, los microprocesadores, y me permiten, ante determinadas condiciones de entrada, responder, pero esa respuesta, ese comportamiento que va a tener el sistema, yo lo voy a poder cambiar todas las veces que quiera a través de un programa. Es decir, ese sistema va a ser un sistema digital que va a tener internamente una memoria en donde va a almacenar un programa que va a ser justamente una secuencia de instrucciones que le va a permitir tomar datos desde las entradas, procesarlos
y dar salidas, y ese procesamiento que sea algo flexible, es decir, algo que puede ser cambiante. Yo puedo poner en un momento que el procesamiento sea una cosa, en otro momento otra. Entonces, un sistema de cómputo programable podríamos generalizar. Va a haber un control y procesamiento. Vamos a necesitar una memoria en la cual guardar datos intermedios, por ejemplo el resultado de algún cómputo que estamos haciendo lo guardamos y en otro momento lo rescatamos. Y también esto sería dato, las instrucciones. Es decir, lo que hay que hacer lo vamos a guardar en memoria. Acá lo vamos a englobar todo en una sola cosa, memoria de datos e instrucciones. Va a haber datos que van a ir de la unidad de control hacia la memoria y otros datos que van a ir de la memoria hacia la unidad de control. Y en la memoria va a tener el programa, que es una secuencia de instrucciones que van a ser ejecutados o van a ser cumplidos por la unidad de control. Esta unidad de control va a ir leyendo esta información, que son las instrucciones, para saber lo que tiene que hacer. Y a esto lo que le falta todavía es poder interactuar con el exterior. Hasta acá estamos hablando de algo que está realimentado, comunicado consigo mismo, pero esto, como cualquier sistema de los que estamos viendo, va a tener datos de entrada y datos de salida. Eso lo vamos a ingresar a través de interfaces que vamos a poner en forma general como un bloque que vamos a llamar ES. Serían interfaces de entrada-salida. Entonces, desde el exterior pueden provenir datos que van a ingresar, o la unidad de control los va a tomar a través de una interfaz. Por ejemplo, puede llegar un dato serie, ¿sí? Un dato que transmite un equipo y que llegan los bits en serie. La unidad de procesamiento, ya vamos a ver que normalmente va a trabajar con los bits en paralelo. Entonces, la interfaz de entrada-salida va a tener que poder recibir esos datos en serie, acomodarlos en paralelo y dárselos, digamos, o poder presentárselos a la unidad de control para que los tome cuando lo necesite y hacer algo con eso. Los datos de salida serían los que la unidad de control entregaría como resultado. Acá tendríamos, por ejemplo, ya les digo, datos que llegan en serie, puede ser por un puerto de comunicación Ethernet, USB, podría ser un mouse, podría ser otro equipo que transmite. Y los datos de salida van a ser para distintos equipos, podría ser para una impresora, podría ser para otra computadora, como dijimos, o podría ser para un monitor, etc. Esos son datos que van a ir hacia la salida, a distintos dispositivos de salida. Es decir, acá estarían el mundo digamos, general. Y acá puede haber un usuario humano, digamos, con su teclado y su mouse, y acá el monitor, o podría ser otro equipo equivalente, más potente, menos potente, no importa, pero un equipo equivalente que tenga también sus interfaces y que se comunica con este otro. Esto entonces sería un sistema programable. Normalmente esto va a ser, o sea, un ejemplo de sistema programable sería una computadora, un celular, un smartphone, un PLC, o microcontroladores en general, que sería el suelto, digamos, el equipo sin estar aplicado a ningún equipo especial. El tema es cómo organizar la circulación de estos datos en
entre la unidad de control, las memorias o la memoria, donde están los datos, las instrucciones, etc. Y con la entrada-salida, ¿sí? Con lo que es el exterior y va hacia el exterior. Y lo otro es cómo se ejecuta un programa. Esas son las cosas que vamos a tratar de responder y lo vamos a ir haciendo. Lo tengo para proyectar también. Ahí está paso a paso, hay una filmina en una diapositiva que está en internet. De un sistema muy básico, muy elemental, cuyo propósito no es decir así son los microprocesadores adentro. Los primeros eran muy parecidos a eso, actualmente son mucho más complejos y tienen otras arquitecturas, pero la idea, lo que yo quiero que les quede a ustedes, como una materia más que nada de fundamento, es que vean cómo a través de los circuitos electrónicos que ustedes manejan, que ustedes conocen, las compuertas lógicas que ustedes conocen, cómo es posible con eso hacer un sistema capaz de ejecutar un programa que está almacenado en una memoria y cumplir, tomando datos de entrada, procesarlos y dar una salida. Ejecutar ese programa. Así que la idea va a ser ver esa arquitectura mínima, digamos. La forma de interconectar en la unidad de control con las memorias, uno podría imaginar, ya lo anticipamos recién, dijimos que usamos bases, pero imaginemos que no utilizáramos bases. Si el microprocesador se tiene que comunicar con una memoria, otra memoria, un dispositivo de entrada-salida, otro dispositivo de entrada-salida, etc. ¿Vieron el mundo de dispositivos de entrada-salida que hay? Y la cantidad de memoria también. Si por cada dispositivo necesitara unos cables, por ejemplo, para comunicarse con una memoria necesitara el bus de direcciones, los 8 bits, para otra memoria otro tanto, para un dispositivo de entrada-salida otros cables y así, el microprocesador debería tener, no sé, 2000 patas, ¿sí? Eso es antieconómico. O sea, esa conexión en estrella, digamos, donde el nodo central sea la unidad de procesamiento, la CPU, donde la CPU sea el centro y en estrellas hagan conexiones hacia todos los dispositivos, es inviable. Entonces lo que se utiliza es un sistema de bases. Y hay dos arquitecturas básicas, que son la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. En la von Neumann, la idea es que vamos a tener la CPU o microprocesador, son sinónimos, los datos que son datos variables van a ir almacenados en una memoria tipo RAM, es decir, resultado de una operación, por ejemplo, que la CPU tiene que guardar para después recuperar. Eso hay que guardarlo en memoria tipo RAM, que se pueda leer y escribir. Las instrucciones podrían estar en RAM, por ejemplo en la PC, cuando uno carga una aplicación, la aplicación se va a la memoria RAM y de allí se ejecuta. Pero en los microcontroladores, por ejemplo los PLC y sistemas más pequeños, el programa está fijo, está como grabado a fuego, digamos, en una memoria tipo EPROM o ROM. Entonces, va a haber una ROM. Incluso las PC, las computadoras personales, tienen una memoria ROM donde está el firmware básico para arrancar la máquina. La máquina arranca con un programa, el BIOS, que chequea los periféricos, chequea el hardware, digamos, verifica las unidades de arranque disponibles, utiliza una de ellas y de allí empieza a cargar el sistema operativo hacia la memoria RAM. Pero toda la primera etapa hasta llegar al arranque ese, toda esa primera etapa de arranque, en realidad antes de llegar al sistema operativo, se realiza con un programa que está alojado en memoria ROM. Eso viene en la PC, cuando uno la compra, digamos, aunque no tenga el disco duro puesto, funcionaría hasta ahí. Después el resto del sistema operativo va a ir normalmente en una unidad de almacenamiento como un disco duro, etc. Quiero decir, aún las PC tienen ROM también. Hay RAM y hay ROM. Y por otra parte, los dispositivos de entrada-salida
que van a ser otro bloque, que desde el punto de vista de la CPU van a funcionar de manera parecida a una memoria. La diferencia, ya vamos a ver, se dice que eso va a estar mapeado en memoria, es que cuando yo escriba cosas, o sea, cuando la CPU escriba cosas en esa especie de memoria que es la entrada-salida, lo que allí se escribe sale al exterior o está comunicado con el exterior, digamos. En eso se diferencia de la memoria RAM. Ahora vemos cómo se conectan estas cosas. Ya sabemos los bases que tiene la memoria RAM. ¿Cuáles son? Las señales que tiene la memoria RAM, ¿cuáles son? Bus de dirección, bus de datos y las señales de control, read-write y chip-select, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el bus de dirección lo vamos a dibujar, para ahorrar cable, digamos, vamos a dibujarlo con un solo cablecito. El bus de dirección va a ser manejado normalmente por la CPU. Es decir, el microprocesador va a ser el que va a seleccionar en dónde escribir las cosas, ¿sí? O dónde leerlas. Y eso vale tanto para la memoria RAM como para la memoria ROM, y también vamos a ver para los dispositivos de entrada-salida. Entonces, la CPU maneja el bus de direcciones. Normalmente va a manejar el bus de direcciones. La cantidad de cables que tenga ese bus de direcciones, la cantidad de bits de ese bus de direcciones, me va a determinar la capacidad de direccionamiento que tiene esta CPU. Una CPU, por ejemplo, de 16 bits, estaría limitado a 2 a la 16 direcciones de memoria. Una CPU de 32 bits a 2 a la 32, que habíamos comentado que son 4 gigas. Y una CPU de 64 bits más, ¿sí? 2 a la 64. Entonces, más direcciones me determina la capacidad de direccionamiento que se tiene. Por otra parte, como dijeron, el bus de datos, que lo hemos dibujado en lugares distintos, pero bueno, ahora lo vamos a poner acá. La memoria RAM, el bus de datos es bidireccional. En la ROM, el bus de datos es solamente de salida. Y en los dispositivos de entrada-salida, es bidireccional. Y en la CPU, obviamente va a ser bidireccional, porque va a querer en algún momento leer cosas y en otro momento escribir. Entonces el bus de datos sería esa la direccionalidad. Y después la CPU va a ser la que normalmente va a manejar las líneas de control. Entonces, por ahora hemos visto algunas poquitas, el read-write, chip-select, ¿sí? Esas pocas. Después, con los dispositivos de entrada-salida va a haber otras líneas de control que van a venir desde la salida hacia la CPU, que son, por ejemplo, las líneas de interrupción. Son líneas especiales donde los periféricos, los equipos que están, o lo que viene del exterior, por ahí como que llama, digamos, quiere llamar la atención de la CPU para ser atendido rápido, y eso se hace con líneas directas, digamos, de cables directos que van fuera de esta línea de datos, directamente de los dispositivos de entrada-salida hacia la CPU. Vamos a agrupar todas esas líneas que son simplemente para coordinar la transacción, o sea, para coordinar la transferencia de información, las vamos a agrupar en un bus, que vamos a denominar bus de control. El bus de control va a ser de tipo bidireccional porque hay líneas que entran